La vi allí, pequeña, frágil, aferrada a lo que parecía un trozo de madera, mientras las aguas bravas del río, crecidas por la crecida, amenazaban con tragársela en cualquier momento. Mi corazón, endurecido por años de soledad y pérdida, dio una sacudida que no había sentido en mucho tiempo. Era una escena de pura desesperación, de esas que se quedan grabadas en la retina y destrozan el alma de quienes las presencian. El sonido del río rugía en mis oídos, mezclado con los gritos apagados que parecían salir de la garganta de la naturaleza misma, furiosa. La lluvia caía sin piedad, nublando mi visión y convirtiendo cada movimiento en una lucha contra los elementos. Su cabello oscuro, húmedo y enredado se le pegaba a la cara pálida, y sus ojos, que incluso desde lejos percibía el terror, estaban fijos en un punto invisible, tal vez implorando ayuda. La corriente la arrastraba sin piedad hacia la parte más peligrosa del río, donde las rocas afiladas acechaban para destrozar a cualquiera que se atreviera a desafiarlas. Había visto demasiadas tragedias en ese río, y la idea de presenciar otra me revolvía el estómago. Me temblaban las manos, pero no de frío, sino de una mezcla de terror y determinación que brotaba de lo más profundo de mí, un lugar latente desde hacía tiempo. Una parte de mí, cínica y agotada, me decía que diera media vuelta, volviera a la seguridad de mi cabaña y fingiera no haber visto nada. Al fin y al cabo, la vida en estas tierras no me había enseñado nada más que todo acto de heroísmo tenía un alto precio. Pero el grito silencioso que emanaba de aquella pequeña figura a la deriva era demasiado fuerte para ignorarlo. Era una llamada que resonaba en mis primeros recuerdos, evocando momentos en que la esperanza aún era una llama viva en mi interior. Su imagen, tan desamparada, me recordaba todo lo que había perdido y todo lo que nunca volvería a tener. El viento aullaba, trayendo consigo el olor húmedo de tierra y hojas mojadas, y la temperatura bajaba rápidamente. La noche estaba cerca, y sabía que sus posibilidades de sobrevivir disminuirían drásticamente con la oscuridad y el frío de la noche. Cada segundo era crucial, cada momento de vacilación podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mi mirada recorrió la orilla, buscando el lugar más seguro para intentar alcanzarla. Pero el río era un monstruo fuera de control y sabía que cualquier paso en falso podría llevarme con él. Mi mente corría, calculando riesgos y posibilidades, mientras mis pies ya se dirigían instintivamente hacia el borde del barranco. No había tiempo para pensar, solo para actuar. La racionalidad, que durante años había sido mi mayor aliada, parecía haber abandonado mi cuerpo, reemplazada por un primitivo impulso de salvación. Recordé los peligros de aquel río, las historias que contaban los ancianos sobre sus implacables víctimas, pero la imagen del niño en peligro borró cualquier temor de mi mente. De repente, un recuerdo me asaltó. La vieja y nudosa rama que sobresalía del agua, a pocos metros de donde ella estaba. Era una apuesta arriesgada. La rama parecía frágil, pero era mi única oportunidad. Me ajusté el sombrero y el abrigo, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. No era un héroe, nunca lo había sido. Solo un hombre sencillo, un granjero solitario, ante una decisión que lo cambiaría todo. La adrenalina corría por mis venas, un fuego que no había sentido en años, y sabía que, de una forma u otra, mi vida nunca volvería a ser la misma después de ese día. No sabía quién era esa niña, de dónde venía ni qué la había llevado a una situación tan desesperada. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Era solo una vida en peligro, y yo, un hombre con pocas razones para vivir, sentía que tenía una, quizá la última, por cumplir. La vida nos enseña que a veces, en medio del caos y la adversidad, surgen oportunidades para reescribir nuestras propias historias. Y en ese momento sentí que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo. Me agarré al tronco del viejo árbol que crecía torcido al borde del barranco, sintiendo la corteza áspera arañarme las manos, pero el dolor era insignificante comparado con la urgencia del momento. La rama, aunque parecía frágil, era mi único puente hacia esa vida que se desvanecía. Respiré hondo. El aire frío me quemaba los pulmones y me incliné todo lo que pude, extendiendo los brazos hacia la chica. La corriente era un monstruo invisible, tirando y empujando, convirtiendo cada centímetro en una batalla.
Necesitaba ser rápido, preciso y sobre todo no podía fallar. Mis ojos se clavaron en los suyos y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Había una mezcla de miedo y una chispa de esperanza en esos orbes oscuros, y esa chispa era todo el combustible que necesitaba. Estaba exhausta, apenas podía sujetar el trozo de madera y sabía que no podría aguantar mucho más. El río parecía burlarse de mis esfuerzos. Sus impetuosas olas la arrojaban fuera de mi alcance, como si quisiera reclamarla para sí. Con cada intento la distancia parecía crecer y la frustración empezó a socavar mi determinación. Con un último esfuerzo, estiré mi cuerpo al máximo, casi perdiendo el equilibrio, y mis dedos rozaron las yemas de los suyos, helados. Fue un roce breve, pero suficiente para que ella, con un destello de fuerza renovada, intentara impulsarse hacia mí. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. La sacaría de allí, costara lo que costara. La imagen de su rostro, contorsionado en una súplica silenciosa, se grabó en mi mente, y me juré a mí mismo que no la dejaría ir. La rama crujió bajo mi peso y por un instante temí que cediera, lanzándonos a ambos a las aguas embravecidas. Pero la madera resistió, y con un tirón firme logré sujetarla del brazo. Era ligera, casi ingrávida, y la obligué a acercarme, sintiendo su cuerpo tembloroso contra el mío. El alivio que me invadió fue inmenso, pero breve, pues el peligro aún no había pasado. El río seguía luchando, intentando arrebatarme a la niña de las manos, y necesité todas mis fuerzas para mantenerla a salvo. Con ella firmemente en mis brazos, comencé a retroceder lentamente con el barro resbaladizo bajo mis pies. Cada paso era cauteloso, mesurado, mientras luchaba contra la fuerza de la gravedad y la pendiente del barranco. La lluvia seguía cayendo, convirtiendo el suelo en un pantano traicionero, y el viento gélido nos azotaba la cara. Podía sentir el frío de su cuerpo y sabía que la hipotermia era un riesgo real. Teníamos que salir de allí, y rápido. Finalmente, con un último y agotador esfuerzo, logré arrastrarla hasta tierra firme. La recosté suavemente sobre la hierba mojada, y tosió, expulsando agua mientras sus diminutos pulmones luchaban por respirar. Abrió los ojos lentamente y me miró con una expresión de sorpresa y gratitud, una mezcla que me desarmó por completo. Nunca había visto una mirada tan pura, tan llena de una inocencia que había olvidado que existía. Era aún más pequeña de lo que había imaginado, quizá de 7 u 8 años, con un rostro delicado y rasgos finos. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos y pequeños cortes, y su ropa, empapada y rasgada, apenas la cubría. Me arrodillé a su lado, quitándome mi grueso abrigo y envolviéndola en él, intentando calentarla. El silencio que siguió, roto solo por el sonido de la lluvia y el río a lo lejos, estaba lleno de emoción que no podía identificar. La había salvado, pero ¿qué vendría después? ¿Qué haría con esta pequeña vida que ahora dependía de mí? La pequeña vida que acababa de arrebatar de las garras del río era en realidad una niña. Sus ojos, ahora menos asustados, recorrieron mi rostro con curiosidad infantil, como si intentaran descifrar al extraño que la había salvado. Temblaba, no solo de frío, sino también de la conmoción y el miedo que había experimentado. Podía ver la fragilidad en cada movimiento, la vulnerabilidad que la hacía tan pequeña e indefensa ante la inmensidad de la naturaleza y quizás de la crueldad humana. ¿Cómo te llamas, niña?, pregunté, con la voz más ronca de lo habitual, quizá por el esfuerzo o por la emoción que contenía. Parpadeó un par de veces, como si la pregunta la hubiera despertado de un trance, y entonces, en un susurro apenas audible, respondió: María. El nombre era sencillo, pero transmitía una dulzura que contrastaba con la crudeza de la situación. María. Un nombre que desde ese momento se grabaría en mi mente y, sin saberlo, en mi corazón. Debía de tener unos 7 años, quizá 8 como máximo, pero la experiencia que acababa de vivir la había envejecido de una forma que ningún niño debería conocer. Tenía los labios morados y los dientes castañeteaban, mostrando el frío que tenía.
El abrigo con el que la había envuelto apenas parecía contener los temblores que sentía. Necesitaba llevarla a un lugar cálido, a mi cabaña, donde pudiera recuperarse y tal vez contarme qué la había traído hasta allí. La idea de llevarla a mi casa, un lugar que años atrás no había sido más que un refugio de mi soledad, me causó una extraña mezcla de aprensión y una cálida sensación en el pecho. Mi cabaña era sencilla, rústica, y no había en ella nada que sugiriera la presencia de una niña. Era un lugar de silencio, de recuerdos guardados bajo llave, y la idea de romperlo con la vivacidad de una niña era a la vez aterradora y tentadora. La abracé con cuidado, sintiendo la ligereza de su cuerpo contra el mío. Se acurrucó, buscando calor y seguridad, y la abracé un poco más fuerte como para protegerla de todo el mal del mundo. El camino de regreso a la cabaña se me hizo más largo de lo habitual, con la lluvia aún cayendo y la oscuridad de la noche acercándose rápidamente. Cada paso era un recordatorio de lo frágil que es la vida y de cómo un solo instante puede cambiarlo todo. Mientras caminábamos, oí los suspiros de María y sentí que su cuerpo se relajaba un poco en mis brazos. Estaba agotada y sabía que necesitaba descansar. Verla, tan pequeña y vulnerable, me hizo cuestionarme sobre el destino y las vueltas que nos depara la vida. Yo, un hombre que se había aislado del mundo, ahora sostenía en mis brazos a una niña que me necesitaba, una responsabilidad que no esperaba, pero que curiosamente me dio un nuevo propósito. Llegamos a la cabaña y lo primero que hice fue encender la chimenea, observando cómo las llamas danzaban y extendían un calor reconfortante por la habitación. María, aún en mis brazos, miraba el fuego con los ojos muy abiertos como si nunca hubiera visto algo tan mágico. Ese simple acto de encender la chimenea, un gesto tan común en mi rutina, cobró un nuevo significado en ese momento, pues era el primer paso para reconfortar no solo el cuerpo, sino también el alma de esa niña perdida. Después de calentar a María junto al fuego, me di cuenta de que necesitaba ropa seca y algo caliente para beber. Mi cabaña, tan acostumbrada al silencio y al polvo de años, tenía ahora un nuevo propósito, una sensación de urgencia que había olvidado. Busqué entre mis pocas pertenencias algo que pudiera quedarle bien y encontré una vieja camisa de franela y unos pantalones que, aunque demasiado grandes, la protegerían del frío. Con cada movimiento sentía el peso de la responsabilidad, pero también una extraña ligereza, como si me hubieran quitado un viejo peso de encima. Mientras se cambiaba tras un biombo improvisado, le preparé una infusión con miel, algo que mi madre solía preparar cuando yo era niña y estaba resfriada. El aroma dulce y reconfortante llenó la pequeña cabaña, trayendo consigo recuerdos de tiempos más sencillos, de cariño y seguridad. El silencio, antes tan presente, ahora se llenaba con los suaves sonidos de la niña preparándose, y me encontré sonriendo, un gesto que no había hecho en mucho tiempo. Era como si la vida volviera a llenar poco a poco los vacíos de mi existencia. Cuando María reapareció, su camisa de franela la envolvía como una manta y sus pantalones remangados la hacían parecer aún más pequeña. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora brillaban con una mezcla de curiosidad y gratitud. Se sentó en la pequeña silla de madera que había acercado a la chimenea y sostuvo su taza de té con ambas manos, absorbiendo el calor. La escena era tan simple, tan pura, que se me hizo un nudo en la garganta. «¿Dónde están tus padres, María?», pregunté en voz baja, intentando no asustarla. Bajó la vista hacia su taza y un silencio denso llenó el aire. Sus hombros se estremecieron ligeramente y supe que estaba tocando la fibra sensible. No insistí. Con los años había aprendido que algunas historias requieren tiempo para contarse y que la paciencia suele ser la mayor virtud. Lo importante ahora era que se sintiera segura. La noche avanzaba y el sonido de la lluvia se desvanecía, dando paso al lejano murmullo del río. María, exhausta, terminó dormida en la silla, con la taza vacía aún en sus manos. Con cuidado la levanté de nuevo y la acosté en mi cama, cubriéndola con una manta gruesa.
Observé su rostro sereno, libre de las marcas del miedo que la habían atormentado. Parecía un ángel, y la responsabilidad de protegerla me pesaba en el pecho, pero de una manera que nunca imaginé que podría ser tan gratificante. Mientras la observaba dormir, mi mente divagaba de nuevo hacia las razones que me habían llevado a aislarme en ese terreno. Las pérdidas, las decepciones, el dolor que me habían hecho construir muros alrededor de mi corazón. Pero la presencia de María, tan inocente y vulnerable, pareció derribar esos muros uno a uno, revelando una faceta de mí que creía muerta hacía mucho tiempo. Fue un despertar, un renacimiento de sentimientos que había enterrado en lo más profundo de mi ser. Sabía que el amanecer traería consigo nuevas preguntas y desafíos. ¿Quién era esta chica María? ¿Por qué estaba sola en el río? ¿Y qué iba a hacer con ella? Pero por ahora, lo único que importaba era que estaba a salvo, que estaba abrigada y que, por primera vez en mucho tiempo, mi cabaña no estaba vacía. Esta pequeña criatura había traído consigo una chispa de vida, la promesa de que, tal vez, la soledad no tenía por qué ser mi destino final. El amanecer trajo consigo una tenue luz que se filtraba por las grietas de la cabaña, tiñendo el suelo de madera de tonos dorados. María seguía durmiendo profundamente, con el rostro sereno y el cabello extendido sobre la almohada improvisada. La observé un rato, sintiendo una extraña sensación de paz que no había habitado mi pecho en mucho tiempo. Era como si su presencia hubiera disipado la niebla de tristeza que me envolvía, revelando un nuevo horizonte de posibilidades. El sol, que antes parecía solo un recordatorio del paso del tiempo, ahora traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Me levanté en silencio, con cuidado de no despertarla, y fui a la cocina a prepararnos un café fuerte y algo de comer. Mis manos, acostumbradas al duro trabajo de la granja, se movían ahora con una delicadeza que desconocía. El aroma a café recién hecho y pan casero impregnaba el aire, y pronto oí un pequeño murmullo proveniente de la cama. Mary se estaba despertando. Ese simple sonido, el despertar de un niño, fue música para mis oídos, un grato contraste con el silencio que me había acompañado durante tantos años. Se incorporó en la cama, frotándose los ojos, y me miró con una sonrisa tímida. «Buenos días», dijo, con la voz aún un poco ronca por el sueño. «Buenos días, María», respondí, sintiendo una calidez que me recorría el pecho. Esa sonrisa, tan pura e inocente, fue un bálsamo para el alma, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus penas, aún guardaba momentos de belleza y alegría. La invité a la mesa y se sentó, mirando el café y el pan con un brillo en los ojos. Mientras comíamos, María empezó a hablar, su voz adquiriendo más seguridad con cada palabra. Me contó que vivía con su tío Jonas en una casita a la orilla del río, a pocas horas de camino. El nombre Jonas me sonaba y una punzada de aprensión me recorrió. Ya había oído hablar de Jonas, un hombre conocido por su avaricia y por maltratar a quienes dependían de él. La imagen de la niña sola en el río, al borde de la muerte, adquirió un significado nuevo y siniestro. Describió la vida con su tío como dura, llena de trabajo y con poca comida. Dijo que sus padres habían fallecido hacía años y que Jonas era su único pariente. Se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar de su madre y sentí una creciente ira en mi interior. Ningún niño debería pasar por esto. La historia de María se hacía eco de tantas otras que había visto, de personas inocentes explotadas y abandonadas a su suerte. Estaba recogiendo leña junto al río cuando la corriente me arrastró. Intenté sujetarme, pero no pude. Se le quebró la voz y la detuve, poniendo mi mano sobre la suya. «Ya está bien, María, estás a salvo». Me miró agradecida y supe que en ese momento se había creado una conexión entre nosotras, un vínculo que trascendía las palabras. No se la entregaría a Jonas, no después de todo lo que había pasado. La decisión de protegerla, de mantenerla conmigo, era clara e inquebrantable en mi mente. Sabía que sería un desafío, que la aldea podría no entenderlo y que Jonas, un hombre influyente, podría causar problemas.
Pero al ver el rostro de María, la inocencia que representaba, supe que era lo correcto. Yo, el granjero solitario, había encontrado un nuevo propósito, una razón para luchar, y esa razón tenía un nombre: María. Los días posteriores a la llegada de María fueron una rutina extraña y bienvenida. Le enseñé sobre la vida en la granja, sobre los animales y las plantas, y ella a su vez me enseñó a ver el mundo con nuevos ojos. Su curiosidad era insaciable, y sus preguntas, a menudo ingenuas, me hacían sonreír y reflexionar sobre cosas que había olvidado hacía tiempo. La cabaña, antes un remanso de paz, ahora resonaba con risas y conversaciones, y el aroma a pan recién hecho y café se mezclaba con el aroma de la tierra mojada y las flores silvestres. A pesar de la nueva alegría, la sombra de Jonas se cernía sobre nosotros. Sabía que tarde o temprano vendría a buscar a María. No la quería por afecto, sino por el trabajo que representaba y quizás por cualquier herencia que pudiera tener. Me preparé para la confrontación, afilando mi hacha y manteniendo mi escopeta a mano, sabiendo que la paz que habíamos encontrado era frágil y que tendría que luchar para protegerla. La paz era un lujo que no podía permitirme, no mientras María estuviera a mi cuidado. María, en cambio, parecía prosperar, ayudaba con las gallinas, regaba el pequeño huerto que yo cuidaba e incluso intentaba ordeñar a la vaca vieja, lo que siempre provocaba risas y leche derramada. Su presencia era un rayo de sol en mi vida, y me encontraba observándola, imaginando cómo sería tener una hija, una familia de nuevo. Este pequeño ser había llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía, y cada día me sentía más conectada con ella, más protectora. Un día, mientras estábamos en el jardín, el ladrido insistente de mi perro, Brutus, me alertó. No ladraba sin motivo. Mi mirada se fijó en el sendero que conducía a la cabaña y ahí, emergiendo de entre los árboles, estaba la imponente figura de Jonas, acompañado de 2 hombres que no conocía. Mi corazón se aceleró y un escalofrío me recorrió la espalda. El momento que tanto había temido había llegado, y la batalla para proteger a María estaba a punto de comenzar. «¡María! Entra en la cabaña y no salgas por nada del mundo», ordené con voz firme, pero con un tono urgente que ella comprendió al instante. Me miró con miedo, pero obedeció sin rechistar, corriendo hacia la seguridad de la casa. Brutus gruñó, con el pelo erizado, listo para defender su territorio y a la niña, a la que también había llegado a querer. Agarré la escopeta que estaba apoyada contra la pared de la cabaña, sintiendo el familiar peso de la madera y el metal en mis manos. Jonas se acercó con una sonrisa cínica en los labios, sus ojillos astutos escudriñando el suelo. «Vaya, vaya, pero si es el viejo granjero, he oído que encontraste algo mío», dijo con la voz arrastrada y llena de sarcasmo. Sus 2 secuaces se colocaron a su lado con expresiones vacías y amenazantes. Sabía que la conversación sería inútil, que el único lenguaje que Jonas entendía era el de la fuerza. «María no es de nadie, Jonás», dije con voz tranquila, pero llena de una determinación que lo sorprendió. «Aquí está a salvo, y aquí se quedará». Soltó una risa seca y desagradable, y dio un paso al frente. «Ya veremos, viejo, ya veremos». El año se tensó cargado de una energía peligrosa, y supe que la paz que María había traído estaba a punto de ser brutalmente puesta a prueba. Pero estaba listo. El enfrentamiento con Jonas era inevitable, y sabía que no sería fácil. La escopeta en mis manos pesaba más de lo habitual, no por su peso físico, sino por la responsabilidad que cargaba. Mis ojos no se apartaban de los suyos, un desafío silencioso flotando en el aire. Brutus, a mi lado, montaba guardia. Un gruñido bajo y constante salía de su garganta, una clara advertencia de que él también estaba listo para la pelea. La cabaña, que antaño había sido un símbolo de mi aislamiento, se había convertido ahora en una fortaleza que defender. Jonas dio otro paso, y sus secuaces lo siguieron, rodeándome.
La tensión era palpable y podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas, agudizando mis sentidos. Estaba solo contra 3, pero la imagen de María, a salvo dentro de la cabaña, me dio la fuerza que necesitaba. No podía fallarle, no después de todo lo que habíamos pasado. Este momento era la prueba final de mi determinación, de mi silenciosa promesa de protegerla. «No seas tonto, granjero. Entrega a la niña y nadie saldrá lastimado», dijo Jonas con voz fría y calculadora. Reí, una risa sin humor que resonó en el aire. «María no es un objeto para entregar, Jonas. Es una niña y está bajo mi protección». Entrecerró los ojos y supe que la negociación había terminado. Solo quedaba la fuerza bruta, y estaba lista para enfrentarla. Uno de los matones dio un paso al frente, con un machete reluciente en la mano. No lo dudé. Levanté la escopeta y disparé al aire. El sonido del disparo resonó por el bosque y espantó a los pájaros. El matón se detuvo sorprendido y Jonas retrocedió un paso con la confianza que le flaqueaba. No quería lastimar a nadie, pero dejé claro que no dudaría en defenderme y, sobre todo, a María. Ese disparo fue una advertencia, una línea que estaba trazando. «Te lo advertí», dije con voz más firme y autoritaria. «Vete a casa, Jonas. Aquí no hay nada para ti». Me miró fijamente un buen rato, evaluando la situación, y pude ver la ira en sus ojos. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mi resistencia era una afrenta a su autoridad. Pero la sorpresa en su rostro me dio una pequeña ventaja, un momento de vacilación que necesitaba. Finalmente, con un bufido de ira, Jonas les hizo una señal a sus secuaces. «Vamos, no vale la pena por un mocoso», murmuró, dando media vuelta y volviendo por el sendero. Los 2 hombres lo siguieron, lanzándome miradas de desprecio. Los observé hasta que desaparecieron entre los árboles y solo entonces se me alivió la tensión en los hombros. El peligro había pasado, al menos por ahora, pero sabía que Jonas no se rendiría tan fácilmente. Entré en la cabaña y María corrió a abrazarme, rodeándome la cintura con sus pequeños brazos. «¿Estás bien?», preguntó con la voz entrecortada. La abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y los latidos de su corazón. «Estoy bien, María. Estamos a salvo». Las lágrimas que había contenido durante el enfrentamiento ahora corrían libremente por mi rostro, no de tristeza, sino de alivio y profunda gratitud. Ese pequeño ser me había dado una razón para luchar, para vivir, y nunca volvería a estar sola. Ese día marcó un punto de inflexión en nuestras vidas. La amenaza de Jonas, aunque temporalmente eliminada, consolidó nuestra unión. María, que antes había sido tan retraída, empezó a abrirse aún más, compartiendo sus pequeños sueños y miedos. Me habló de la escuela a la que nunca había asistido, de los libros que quería leer y de su deseo de aprender a escribir. Sus palabras eran un recordatorio constante de la inocencia que estaba protegiendo y de la responsabilidad que había asumido. Yo, a mi vez, empecé a verme no solo como un tutor, sino como un padre. La idea, que antes me parecía absurda a un hombre solitario como yo, ahora encajaba a la perfección en mi corazón. Empecé a pensar en cómo podía darle a María la vida que merecía, una vida de seguridad, educación y amor. La granja, que antes había sido solo un medio de subsistencia, ahora se convirtió en un hogar, un santuario para ambos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La primavera dio paso al verano y el verano al otoño. María creció, no solo en estatura, sino también en sabiduría y alegría. Me acompañaba en todas las tareas de la granja, aprendiendo a un ritmo asombroso. Sus ojos curiosos exploraban cada rincón de la propiedad y su risa,
ahora más frecuente, llenaba el aire con una melodía que nunca me cansaba de oír. A pesar de la felicidad que nos rodeaba, la sombra de Jonas nunca desapareció del todo. Sabía que era un hombre perseverante y que no se rendiría tan fácilmente. Me mantuve alerta, siempre alerta a cualquier señal de su presencia o de la de sus secuaces. La paz que habíamos alcanzado era demasiado valiosa para perderla y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por conservarla. Con cada día que pasaba, mi determinación por protegerla se hacía más fuerte. Un día, mientras compraba provisiones en el pueblo, oí rumores sobre Jonás. Había perdido parte de sus tierras en una partida de cartas y estaba aún más desesperado por dinero. La noticia me dio escalofríos. Sabía que, en su afán de riqueza, podría volverse aún más peligroso e impredecible. La situación de Mary, quien consideraba un activo, podría volverse aún más precaria. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado, pero decidido a no dejarme vencer por el miedo. Le conté a María lo que había oído, y me miró con los ojos muy abiertos, pero sin el terror que esperaba. Había crecido, y la niña asustada que había rescatado del río se había transformado en una joven valiente y resiliente. Su fuerza me inspiró, y supe que juntos podríamos afrontar cualquier cosa. Esa noche, bajo el resplandor de la luna llena, nos sentamos en el porche de la cabaña a contemplar las estrellas. El silencio se llenaba solo con el canto de los grillos y la suave brisa. María apoyó la cabeza en mi hombro y la abracé, sintiendo el calor de su cuerpo. «No te preocupes, María», susurré. «No dejaré que te pase nada malo». Y mientras la abrazaba, supe que esa promesa era la más importante que había hecho en mi vida. La promesa que le hice a María bajo el cielo estrellado aquella noche no era solo para ella, sino también para mí. Fue la reafirmación de un propósito arraigado en mi alma, la certeza de que la soledad que me había acompañado durante tantos años finalmente había encontrado un contrapunto. Su presencia en mi vida fue un recordatorio constante de que, incluso en la mayor adversidad, la esperanza puede florecer y transformar los corazones más áridos. Estaba lista para cualquier desafío que Jonas me impusiera, porque ahora tenía algo de inestimable valor que proteger. Los días siguientes los pasé en una vigilancia intensificada. No podía permitirme la complacencia. Jonas era un hombre peligroso y su avaricia lo volvía impredecible. Reforcé las cerraduras de la cabaña, revisé las trampas que había colocado por la propiedad y mantuve a Brutus cerca. María percibió mi aprensión, pero su valentía y confianza en mí fueron un bálsamo para mi alma. Me ayudó a observar mi entorno, con la mirada atenta a cualquier señal de peligro. A pesar de la tensión, la vida en la granja continuó. María y yo pasábamos las mañanas cuidando los animales y el huerto, y las tardes las dedicábamos a su educación. Le enseñé a leer y escribir con los pocos libros que tenía y absorbía cada palabra con una sed de conocimiento que me asombraba. Su caligrafía, antes vacilante, se volvió más firme y legible, y sus ojos se iluminaban con cada nuevo descubrimiento. Fue un privilegio presenciar su crecimiento, no solo físico, sino también intelectual y emocional. El pueblo, a su vez, empezó a notar mi cambio. El granjero, antes solitario y taciturno, ahora aparecía con un niño a su lado, con una extraña sonrisa en el rostro. Empezaron a correr rumores sobre Jonas y su crueldad con María, y la compasión de la comunidad se volvió hacia nosotros. Algunos vecinos antes distantes empezaron a ofrecernos ayuda, trayéndonos comida y provisiones, un gesto de solidaridad que me conmovió profundamente. Ya no estaba solo en esta lucha. Una tarde, mientras María y yo recogíamos manzanas en el huerto, un ruido en el bosque nos alertó. Bruto ladró furioso y mi corazón se aceleró. Era Jonas. Había regresado, y esta vez parecía traer más que 2 secuaces. Podía oír el sonido de caballos y voces humanas acercándose rápidamente. La paz que habíamos disfrutado estaba a punto de ser brutalmente destrozada.
y sabía que este sería el enfrentamiento final. «María, corre a la cabaña, escóndete y no salgas», grité, empujándola suavemente hacia la casa. Me miró con ojos temerosos, pero obedeció y corrió con todas sus fuerzas. Agarré mi hacha, sintiendo el peso familiar de la herramienta en mis manos, y me preparé para lo que me esperaba. La adrenalina corría por mis venas y supe que mi vida y la de María dependían de mi fuerza y determinación. Los hombres de Jonas emergieron del bosque, un grupo más grande y amenazante que la última vez. Sus rostros eran severos y sus ojos, vacíos de humanidad, me miraban con una clara intención. Jonas estaba de pie al frente, con una sonrisa cruel. «Esta vez, anciano, no tendrás a dónde huir», dijo con voz triunfal, pero se equivocaba. No huiría, lucharía por María, por la paz que había traído a mi vida y por cada día que habíamos construido juntos. El enfrentamiento era inminente. Los hombres de Jonas avanzaron y yo me puse en pie, hacha en mano, sintiendo el peso de mi decisión en cada fibra de mi ser. Brutus, a mi lado, gruñó. El sonido gutural resonaba con mi propia furia contenida. La cabaña que había presenciado tantos momentos de paz y descubrimiento con María se estaba convirtiendo en el escenario de una batalla que decidiría nuestro futuro. No era un guerrero, pero la amenaza a esa pequeña vida me convertía en uno. Jonas se detuvo a pocos metros de mí, con la mirada fija en la mía y un destello de triunfo en su mirada. «Granjero, idiota, ¿crees que puedes detenerme?», se burló y sus hombres rieron, un sonido que me llenó de asco. No respondí, simplemente mantuve la mirada firme, dejando que mi postura hablara por sí sola. No era momento de palabras, sino de acciones, para demostrarle que mi determinación era mayor que su codicia. El primer secuaz avanzó, un hombre corpulento con un garrote en las manos. Lo esquivé, sintiendo el viento de su golpe en la cara, y contraataqué con el hacha, obligándolo a retroceder. No quería matarlo, solo demostrarle que no sería un blanco fácil. Años de duro trabajo en la granja me habían dado fuerza y agilidad, y las usaría para proteger lo que era mío, lo que María se había convertido para mí. Mientras luchaba contra el primero, los otros dos intentaron flanquearme. Brutus, con su lealtad inquebrantable, se abalanzó sobre uno de ellos, mordiéndole la pierna y haciéndolo gritar de dolor. La distracción me dio la oportunidad de defenderme del otro, que se abalanzó sobre mí con un cuchillo. Lo esquivé y el sonido de mi hacha raspando la madera resonó en el aire. La lucha fue caótica, un torbellino de movimiento y sonido, pero mantuve la concentración en mi objetivo, proteger a María. Jonás, al ver que sus hombres no tenían éxito, dio un paso al frente con un destello de furia en la mirada. Era más grande y pesado que yo, pero su ira lo hacía predecible. Esperé el momento oportuno, y con un movimiento rápido usé el mango del hacha para desarmarlo. El cuchillo cayó al suelo con un golpe sordo, y él me miró sorprendido. Su expresión de triunfo se transformó en asombro. «Te lo advertí, Jonás, aquí no hay nada para ti», dije en voz baja, pero con una autoridad que jamás me había oído. Sus hombres, al ver a su líder desarmado, dudaron. El coraje que los impulsaba era de Jonás, y sin él, solo eran hombres comunes. La tensión en el aire se disipó, y el silencio que siguió fue roto solo por la respiración agitada de los hombres y el ladrido ocasional de Bruto. Jonás me miró fijamente un buen rato, y pude ver la derrota en sus ojos. Sabía que había perdido. Con un gesto de la cabeza a sus hombres, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al bosque, seguido en silencio por sus secuaces. Los observé hasta que desaparecieron, y solo entonces dejé caer el hacha al suelo, sintiendo el peso de todo lo sucedido. La batalla estaba ganada, pero la cicatriz de ese día permanecería para siempre en mi memoria. El silencio que siguió a la partida de Jonás y sus hombres fue un alivio profundo, casi palpable. Entré en la cabaña, exhausto, pero con el alma lija. María, escondida bajo la cama, emergió con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa que iluminó toda la habitación.
corrió hacia mí y la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido acelerado de su corazoncito. Ese abrazo fue la recompensa por todo, la prueba de que el esfuerzo había valido la pena. «Está bien, María. Se acabó», susurré, acariciándole el pelo. Levantó la vista y pude ver la gratitud en sus ojos, una gratitud que me llenó de una emoción indescriptible. Ese momento fue la culminación de un viaje, el punto en el que mi vida, antes tan vacía, se llenó de un profundo significado. Había encontrado un propósito, y ese propósito se llamaba María, la chica que el río me había traído. Los días siguientes estuvieron llenos de una paz que jamás imaginé que volvería a experimentar. La noticia del enfrentamiento con Jonas se extendió por todo el pueblo y la comunidad, que antes me miraba con curiosidad y distancia, ahora me miraba con respeto y admiración. La gente acudía a la granja no solo para ofrecer ayuda, sino también para expresar su solidaridad y apoyo. Yo, la granjera solitaria, había encontrado no solo una hija, sino también una comunidad. Jonás, humillado y derrotado, nunca volvió a aparecer en mis tierras. Perdió el resto de sus tierras por deudas y finalmente se mudó, convirtiéndose en un personaje olvidado en la historia del pueblo. La amenaza que se cernía sobre nosotros se había disipado y la libertad de María estaba asegurada. Fue una victoria no solo para mí, sino para todos los que creían en la justicia y la protección de los más vulnerables. María continuó creciendo hasta convertirse en una joven inteligente y llena de vida. Destacó en sus estudios y su pasión por los libros y el conocimiento no hizo más que crecer. La apoyé en todo, viendo en cada uno de sus logros la realización de un sueño que jamás supe que tenía. La granja, que antes era solo un terreno, se convirtió en un hogar, un lugar de aprendizaje, risas y amor incondicional. Pasaron los años y la historia de María y el granjero que la salvó del río se convirtió en una leyenda local, contada una y otra vez en las frías noches de invierno. Era una historia de valentía, de superación de obstáculos y de cómo un acto de bondad puede cambiar vidas para siempre. María, con su inteligencia y bondad, no solo prosperó, sino que también se convirtió en un faro de esperanza para los demás habitantes del pueblo. Ayudaba a los ancianos leyendo cartas, enseñaba a los niños a escribir y siempre tenía una palabra de consuelo para quien la necesitara. Su presencia era un recordatorio constante de que la compasión y la empatía pueden cambiar el mundo con un acto de bondad a la vez. La observaba con orgullo, viendo la increíble mujer en la que se estaba convirtiendo. La granja prosperó bajo nuestra gestión. María, con sus ideas innovadoras y su energía contagiosa, me ayudó a implementar nuevas técnicas agrícolas y a ampliar la ganadería. Nuestras cosechas eran abundantes y los animales estaban sanos y bien cuidados. La tierra, que antes parecía solo un trozo de tierra para trabajar, era ahora un símbolo de nuestra unidad y el fruto de nuestro trabajo conjunto. La historia de María y el granjero, que comenzó con una tragedia junto al río, se convirtió en una historia inspiradora para toda la región. Personas de pueblos vecinos vinieron a visitarnos, curiosas por conocer a la niña que había transformado la vida de un hombre solitario. Les conté nuestra historia con una sonrisa, siempre destacando la fortaleza de María y cómo me había enseñado a recuperar la fe. En una soleada tarde de otoño, María, ya una joven, me sorprendió con un regalo. Era un libro encuadernado en cuero con las páginas escritas con su elegante caligrafía. Era nuestra historia, escrita por ella, desde el día que la rescaté del río hasta los días de paz que vivimos. Hojeé las páginas con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo cada palabra resonar en mi alma. Fue el mejor regalo que pude haber recibido. «Me diste una segunda oportunidad, papá», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Y quería corresponder contando nuestra historia, para que otros sepan que la esperanza nunca muere. La abracé fuerte, sintiendo la calidez de su cuerpo y la profunda conexión que nos unía. En ese momento, supe que mi camino había terminado, que había encontrado mi paz y mi propósito. Y así, la historia del granjero solitario y la niña junto al río se convirtió en un legado,
un testimonio del poder transformador del amor y la bondad. Yo, un hombre que se había aislado del mundo, encontré en la pequeña María la luz que iluminó mi camino y me enseñó a vivir de nuevo. Y ella, la niña a quien el río casi se lleva, encontró en mí un padre, un hogar y la oportunidad de reescribir su propio destino, demostrando que a veces los mayores milagros ocurren en los momentos más inesperados. Si te conmovió el viaje del campesino y la pequeña María, deja tu me gusta en este video, y para no perderte historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal y activa la campanita.